vamos a viajar de la Tierra al espacio. Bueno, les cuento un poco de él. Él es originario de Veracruz y actualmente reside en la Ciudad de México. Es ingeniero geofísico por el Instituto Politécnico Nacional en el área de Ciencias Espaciales, donde desarrolló su tesis titulada Estudio de antichoque terrestre con la misión multinave Cluster. Además, ha participado activamente con la Sociedad Astronómica del ESIA Ticomán y con el planetario Luis Enrique Erro. Actualmente es analista del Servicio Sismológico Nacional. Vamos a escucharlo, por favor. Pues bueno, ya me presentaron por ahí. Bueno, mi nombre es Reinaldo. Y pues antes de comenzar la plática, pues quiero felicitar a todas las personitas que ya llegaron hasta este momento a esta plática de si hay sismos en otros planetas, porque sucede que para llegar a esta pregunta tenemos que incluir todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si han estado viendo esto, las pláticas anteriores, pues de verdad que les va a ayudar bastante para poder entender si hay sismos en otros planetas. Entonces voy a comenzar mi plática. Ok, entonces, para seguir con esto, hasta este momento ya hemos incluido todo y vaya que cada una de las áreas nos va a ayudar a responder esta pregunta, pero tenemos que irnos por pequeñas partes. Hasta este momento, a manera de resumen, bueno, ya sabemos cómo es el interior de la Tierra. Se sabe que tiene un núcleo, un manto y una corteza y que a su vez tiene pues otras divisiones. Y sabemos que el planeta Tierra tiene un rompecabezas pues en la parte más superficial, como podemos ver ahí esos dos continentes intentando abrazarse. Entonces, ¿han visto cómo se producen las ondas y en el tema de qué onda con las ondas y también cómo se miden con los sismómetros? Entonces, todos estos temas se pueden integrar e incluso hemos visto la relación que existe entre toda esta actividad volcánica, porque sucede que no solo hay volcanes aquí en el planeta Tierra. Entonces, todo esto hace posible que existan tanto sismos pequeños como grandes y gracias a toda esta tecnología y ciencia que se ha desarrollado en la Tierra ha sido posible saber si existen sismos en otros planetas. Entonces, a manera de una pequeñísima introducción, esta imagen me gusta mucho porque involucra a nuestro planeta desde una perspectiva cósmica, digámoslo así. Si nuestra vista tuviera la capacidad de ver las diferentes longitudes de onda que podemos llegar a observar en la galaxia, en la Tierra, eso sería pues increíble. Como mencionaron al inicio, pues bueno, yo soy de Veracruz y soy de un pueblito remoto en el que no hay tanta luz, no hay tanta contaminación lumínica, y eso es bonito porque yo podía ver el cielo con un montón de estrellas, y es una de las cosas que más extraño, que no podemos ver aquí, debido a la cantidad de luz que hay, a la contaminación, que no nos permite ver muy bien todo. Entonces, esto lo platico porque en esas estrellas que se ven ahí al fondo, que es la Vía Láctea, vamos a encontrar un montón de un montón de estrellas que tendrán o podrán albergar posibles planetas. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Entonces, vamos a hablar sobre nuestro sistema solar. Aquí es importante mencionarlo porque cualquier estrella puede tener planetitas alrededor de ella que puedan orbitar la estrella. Pero nuestro sistema planetario es el único que oficialmente tiene un nombre, y es decir, es llamado el sistema solar. Pero los astrónomos han descubierto más de 2.500 otras estrellas con posibles planetas que están orbitando alrededor de ella y solo en nuestra galaxia. Entonces, hasta ahora es probable que podamos llegar a encontrar muchos más. En nuestra galaxia hay mucho más de 200.000 millones de estrellas. Entonces, imagínense la posibilidad de planetas que podemos encontrar allá afuera, que serían un montón para poder estudiarlos. Pero lamentablemente nuestras habilidades solo nos han alcanzado para estudiar los planetas que están en el sistema solar. Y con eso debería bastar hasta ahora. Entonces, rápido explicamos los tipos de planetas que existen en el sistema solar. Existen dos tipos, los planetas terrestres y pues los gaseosos. Y podemos empezar con los terrestres y estos se les llama así porque tienen una superficie rocosa compacta, no necesariamente porque sean iguales a la Tierra. Eh, pero en ese sentido, lo que sí los hace diferentes unos con el otro, a los planetas terrestres, son sus atmósferas, porque son muy distintas a las de la Tierra. Entonces, unos están muy calientes, otros están hirviendo la superficie y todo.
Entonces, en la Tierra somos muy privilegiados, pero lo importante es que sí tenemos composiciones rocosas. Es por eso que se le conoce como planetas terrestres. Y también están los planetas gaseosos. Entonces, esos planetas gaseosos se localizan en la parte más exterior del sistema solar. Si lo vemos en la imagen anterior, se encontrarían alrededor, hasta las órbitas que están más afuera. Entonces, los planetas terrestres son los que están más cercanos al Sol. Entonces, esos gaseosos están construidos por un montón de gases, pero principalmente por hidrógeno y helio. Entonces, todo esto se da, toda esta composición se da debido a cómo es que se formó el sistema solar en sus inicios. Entonces, una imagen rapidísima de cómo es que estos planetas se pueden ver son con estas animaciones. Podemos ver que uno de los más estudiados hasta hoy en día, y vamos a explicar por qué es así, es Marte. Además de la Tierra, obviamente, que hemos utilizado todas nuestras herramientas para poder ir allá afuera. Entonces aquí también está Mercurio y Venus. Entonces, más adelante, aquí nada más es una pequeñita imagen que les muestro acerca de Júpiter. ¿Por qué se las muestro? Porque a mí me parece un planeta fantástico. Es decir, este es el gigante gaseoso por excelencia, de hecho se le conoce como un gigante gaseoso, pero en esa manchita que ustedes ven ahí de color anaranjado, ahí la Tierra cabría 1300 veces. Entonces imagínense cómo está esto de grande. Perdón, 3 veces. Y eso nos habla de cómo está compuesto de planetas allá afuera. Entonces, siguiendo con esto, es importante que les mencione rapidísimamente acerca de la carrera espacial. ¿Por qué? Porque la carrera espacial, de cierta manera, nos permitió llevar todo lo que tenemos en la Tierra hacia los confines de nuestro sistema solar. Entonces, aquí les puse esta imagen de un perrito que a lo mejor hayan visto, que era la mascota de Jimmy Neutron, y este perrito se llama Goddard. Entonces, cuando yo veía la caricatura, pues yo nada más decía, ah, mira, Goddard, Goddard. Pero en algún momento leí un librito que se llama La carrera espacial, y en ese librito hablaban de un ingeniero, de un profesor americano que se llamaba Robert Goddard. Y ahí me enteré de quién era realmente este personaje, que es el que están viendo en la imagen de abajo. Entonces, él desarrolla inicialmente estos cohetes para que podamos ir allá afuera. Es decir, es conocido incluso como el padre de estos cohetes, porque desarrolla el combustible que nos permite ir allá afuera. Entonces, para los años de 1950 empezó a haber ahí como una disputa de ver quién llegaba primero al espacio exterior. Entonces, la Unión Soviética manda una primera sonda que es conocida como Sputnik 1. Posteriormente, Estados Unidos, en la NASA mandan una que hasta el día de hoy está aún vigente y se cree que va a durar 250 años más porque tenía pequeños paneles solares que le permiten todavía seguir con vida. Entonces, el paso siguiente fue mandar pues, organismos, ver cómo funcionan allá afuera. Entonces, esta heroína, conocida como Laika, fue una perrita astronauta que fue el 3 de noviembre de 1957 a bordo del Sputnik 2. Entonces, más tarde llega el primer hombre al espacio, conocido como Yuri Gagarin, en 1961. Y esto abre una ventana grandísima. ¿Por qué? Porque entonces nosotros llegamos ¿a dónde? Aquí justamente en esta imagen pueden inferir a dónde llegamos. Porque aquí, si bien se recuerda, está la frase muy famosa que es un pequeño paso para el hombre, pero uno grande para la humanidad. Entonces es correcto. Se llegó a la Luna y en ese momento, hace 50 años, pues consiguió un logro importante porque para ese punto ya teníamos investigaciones desarrolladas, técnicas, instrumentos que nos podían servir. Entonces, esto pasa cuando los Estados Unidos mandan a la Luna pues, el cohete Saturno 5. Entonces, esta es una foto que yo le tomé a la Luna, que me gusta presumirla mucho porque, pues, no sé, creo que tuve que tener muchísima paciencia. La tomé con el celular y está bastante, me gustó mucho. Entonces, se las quería presumir. Entonces, prosiguiendo, aquí los primeros pasos de la sismología en la Luna. Una vez que llegaron allá los astronautas,
hay que mencionar que también hubo más astronautas que fueron en distintas misiones, empezaron a poner módulos. Y eso que están viendo ahí son parte de mis fotos favoritas, porque son estaciones y módulos lunares que contienen sismómetros. Entonces, desde hace más de un siglo, pues ya en la geofísica se cuenta pues con esta extraordinaria herramienta que nos permite saber y explorar la estructura interna de la Tierra. Pero hasta este punto, ¿qué encontraron? Hay que preguntarnos si ya fueron, si ya están allá, ahora sí, qué ha sido lo práctico de este momento, hasta este momento. Entonces, lo que se logró encontrar fue una estructura lunar. Y esto fue un estudio que cambió por completo la manera en que veíamos los satélites, la manera en que veíamos a los planetas. Es importante mencionarles que se hicieron estudios en la Luna. ¿Por qué? Porque, como se platicó bien en los temas anteriores, recuerdan que estos sismos se daban en la superficie rocosa de los planetas. Entonces, cuando se rompió un sismito, perdón, la superficie, la corteza, las rocas, es cuando se empezaban a generar estas ondas. Entonces, es lógico pensar que además de en los planetas, en los satélites, es decir, en las lunas, que son rocosas, también puede existir sismos. Entonces, esto se comprobó justamente cuando la misión Apolo 11 llegó a la Luna e instalaron los sismómetros. Entonces, ellos encontraron que sí, había sismos. Entonces, desde aquí partimos para poder entender que en cualquier planeta del sistema solar podíamos encontrarlos. Entonces, allá no son llamados, digamos, aquí en la Tierra se llaman terremotos, por ejemplo, para sonar de mayor impacto, que un terremoto y un sismo es lo mismo, nada más que terremoto suena un poquito más de noticia, ¿no? Entonces, allá se llaman lunamotos, porque provienen pues claramente de la Luna. Y entonces encontraron que había sismos tanto profundos como superficiales. ¿Y por qué es importante que les diga esto? Porque de esa manera entonces entendieron que la Luna tenía una estructura. De hecho, encontraron aproximadamente, más bien, encontraron 7.083 sismos profundos. Y sismos en la superficie encontraron alrededor de 1.000 y aproximadamente más de 1.000. Entonces, esto hace un cambio bastante grande porque nos ayuda a entender que la Luna es rígida, que es seca, y es por eso que también los sismos duran mucho tiempo en un registro. Es decir, se ven en los registros, se ve bastante tiempo que está ahí, que las ondas se están presentando. Entonces, van de los 10 minutos a las horas. Entonces, esto ayuda a entender que la Luna de cierta manera hacía cierta resonancia, es decir, generaba sonidos como de una campanita. Entonces, eso ayuda a entender bastante. Y lo que sigue es cómo se ven los sismos. Estos datos los descargué para poder visualizar y se ven un poquito feos, pero en realidad es que la mayoría de los datos que están allá afuera en la Luna están un poquito extraños. Hay que meterles mucha manita, pero aquí pueden apreciar que las ondas se manifiestan de esta manera y que se pueden observar gracias a los experimentos que se llevaron en la misión Apolo. Pero no solo hay dos tipos de sismos que encontraron allá. Y cuando digo sismos me refiero a las perturbaciones que generan esas ondas en la superficie. Encontraron tanto como profundos como en la superficie y también encontraron que los meteoritos, los impactos de los meteoritos generaban un montón de vibraciones. Entonces, eso fue muy interesante, lo querían estudiar, querían saber qué estaba pasando ahí. Y por acá hay otra clasificación que se llama impactos artificiales y que no es más que las perturbaciones que generaban las naves cuando llegaban y despegaban desde las misiones Apolo. Entonces, son muy poquitos. De hecho, nada más fueron registrados 9 impactos artificiales. Pero los impactos de meteorito sí fueron demasiados. Entonces, fue un tema que se tuvo que abordar para poder conocer qué estaba pasando. Y bueno, sucede que, bueno, a carencia de una atmósfera en la Luna, pues los meteoritos de un tamaño significativo logran entrar y como no hay con qué se encuentran en el camino, aquí en la Tierra pues hay una atmósfera que va haciendo fricción con todos esos meteoritos y los va quemando hasta que llegan casi
en un tamaño muy pequeñito como una pelotita de béisbol, ¿no? Pero en la Luna entran y como no hay atmósfera, pues no hay con qué se quemen, y entran directamente y por eso es que en la Luna se ven un montón de cráteres, ¿ok? Entonces, podemos ya explicar que estos impactos pues producen vibraciones que se registran y estas se pueden diferenciar de un sismo. Y una última clasificación, que solo fueron muy poquitos, alrededor de 500, fueron los termales. Esto es porque justamente los rayos del sol vienen y atraviesan toda la atmósfera, por ejemplo, perdón, no atraviesan, como no hay una atmósfera, entran directo a la superficie de la Luna. Entonces, hay cambios muy bruscos de temperatura y esos cambios hacen que se esté congelando parte de la superficie y que se esté contrayendo y expandiendo. Entonces, todos esos movimientos están generando pequeñas vibraciones que al final del día también las pudieron registrar. Y a manera de resumen, aquí pueden ver cómo es que se ven las ondas en cuanto a sus amplitudes, es decir, cómo se ve uno profundo, uno de la superficie y un impacto de meteorito que se genera. Y bueno, los sismos en el planeta rojo. Entonces, ¿qué está pasando allá en Marte? ¿Qué es lo que es importante? Porque durante las misiones Apolo, es decir, cuando fueron a la Luna, que esas son las misiones Apolo, una estación fue enviada al planeta y operó durante 19 meses, 19 meses desde 1977. Pero para sorpresa de todos y desafortunadamente, no registró ningún evento sísmico. Pero pues eso no nos tiene por qué poner tristes, porque en realidad produjo una cantidad de datos valiosos para las futuras misiones que se planearon. Entonces, si no encontró sismos, esta estación que se mandó, ¿por qué Marte otra vez? ¿Por qué han enviado nuevas misiones? ¿Por qué hay que ir allá? ¿Por qué es interesante estudiar Marte? Bueno, pues sucede que como la Tierra, Marte pues también tiene estaciones, tiene casquetes polares, tiene volcanes que ya no están activos. De hecho, tiene el volcán más grande del sistema solar, que ahorita les voy a enseñar una pequeña foto. Tiene cañones y hasta tiene su propio clima. Entonces, lo único que la hace un diferente de la Tierra, son muchos factores que la hacen diferente, pero la atmósfera de Marte a comparación de la Tierra es muy poquito densa, es decir, tiene muy poquita atmósfera. Entonces, lo que sí es interesante es que hay signos de antiguas inundaciones, existe agua pero congelada en polos y en parte de las nubes muy delgaditas que tienen. Y bueno, entonces esto ha sí, ha abierto pauta a muchas cuestiones y muchas misiones anteriores han investigado sobre la historia de la superficie del planeta rojo, examinando características como los cañones, los volcanes, las rocas, el suelo, etc. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hacerlo podría ayudar a responder una gran pregunta. Es, ¿cómo nacen los planetas? Entonces, esto es importante. Esta es la imagen que les quería mostrar del Monte Olimpo, que es el volcán más grande del sistema solar en cuanto a tamaño, porque mide 27 kilómetros aproximadamente. Es decir, mide 3 veces más de lo que mide nuestra montaña más grande, que es el Everest, que mide aproximadamente un poco más de 8 kilómetros. Entonces, esta es 3 veces. De hecho, si uno se encuentra parado en la superficie de Marte, no logra verla completamente. Tiene que verla desde el espacio. Aquí. Entonces, siguiendo, mandan una primera misión para estudiar el interior de Marte. ¿Por qué? Porque la sismología, como bien lo sabemos que es el estudio de los sismos, ha revelado muchas respuestas aquí en la Tierra. Pero, pues bueno, como bien lo explicó nuestro compañero Félix, aquí en la Tierra se ha estado moviendo todo el tiempo, los continentes incluso van a seguir moviéndose. Y bueno, el registro geológico ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se ha ocultado bastante historia, que por ahí hay que hacer nuevas investigaciones y hay que meter nuevas cosas para poder entender. Marte, con la mitad del tamaño de la Tierra, se agita mucho menos. Es un planeta fósil que conserva la historia desde cuando nació, es decir, durante su formación. Fue presentando distintos rasgos y se generó un planeta diverso y fascinante, que es lo que se cree que hasta el momento ha pasado. De hecho, se pretende usar la sismología y se está usando en Marte
para saber de qué manera se formó y cómo se forman los planetas en general. Entonces, la primera misión que mandan a Marte rápidamente para poder estudiar su interior es InSight. Entonces, en comparación pues, con los otros planetas terrestres, Marte no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Esto significa que conserva este registro casi desde su formación y que puedes darnos idea de cómo se forman los planetas terrestres. ¿Se acuerdan de los planetas terrestres? Que son 4 que mencionamos al inicio. Entonces, Marte es el laboratorio perfecto para poder estudiar la formación y evolución de los planetas rocosos. Entonces, los científicos saben que Marte pues tiene bajos niveles de actividad geológica, pero si se manda una misión y si se sigue mandando más estudios, y como lo ha sido hasta el momento InSight, han entendido cuán realmente activo está Marte. Entonces, un sismómetro nos va a servir como el que se mandó con InSight, nos va a servir para tomar imágenes interiores del planeta. Entonces, el estudio de esta estructura responde a preguntas claves sobre la formación temprana de los planetas rocosos en nuestro sistema solar, como es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y ya hace más de 4.000 millones de años. Entonces, esto nos va a ayudar a entender incluso cómo funcionan los exoplanetas. Nos va a ayudar a medir la actividad tectónica. Entonces, siguiendo aquí en esta parte, InSight, pues, es el primer explorador, digamos, robótico del espacio que estudia el interior en profundidad de un planeta. Eso es bastante importante. De hecho, su nombre es Exploración Interior usando investigaciones sísmicas, geodésicas y todo el calor que se transporta en un planeta. Muy bien. Entonces, cuando las rocas se agrietan o cambian, emiten pues estas ondas sísmicas de las que hemos estado platicando y hacen que reboten por todo el planeta. Y estas ondas son pues conocidas como terremotos, ¿no? En Marte son conocidas como Markwaves, ¿no? Entonces, pues van a viajar a un montón de velocidades dependiendo de las capitas que podamos encontrar en Marte. Entonces, la estructura y superficie de Marte pues es que es un planeta pequeño y rocoso y que pues esto pues nos da a entender que también que los volcanes que están presentes en Marte pues están inactivos, ¿no? Entonces el registro de todo esto incluye pues rocas, minerales, etcétera. Pero pues me preguntarían, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con los sismos? Entonces, a diferencia de Viking 1, por suerte, la sonda InSight aterrizó sobre la superficie marciana en 2018 y pues todo se logró muy bien. Entonces, curiosamente, esta sonda al inicio no detectó nada durante los primeros meses. Es decir, pasó allá y todos estaban diciendo, oh, no puede ser, otra vez no va a haber nada. Pero al paso del tiempo lograron encontrar muchos sismos. De hecho, hasta el momento se han encontrado 450 señales sísmicas y es probable que la mayoría provengan de su interior. Al contrario, pues, de vibraciones superficiales que, por ejemplo, en la Luna se pudieron encontrar. Entonces, pues todas estas sacudidas sobre la superficie de un cuerpo, pues van a generar muchas vibraciones que podrán ser detectadas por InSight. Entonces, ¿cómo se ven los sismos en Marte? Entonces, esto fue publicado hace tiempo ya, más bien, sí, el año pasado fue publicado. Y bueno, podemos ver aquí cómo es que observaron un Marsquake, un sismo en Marte, cómo se puede también apreciar el viento en Marte y el ruido que generan los robots, ¿no? Esta animación traía pues un sonido para poder entender y comprender cómo suena un sismo en Marte, pero desgraciadamente no la pude descargar y estaba en un nivel muy bajito. Había que ponerse audífonos y subir un montón de volumen para poder comprenderla. Pero bueno, entonces esto es nada más únicamente para presentarles los estudios que han recabado. Y bueno, finalmente, esto es una simulación que se genera, es un concepto, digamos, que se generó mediante simulaciones de ondas sísmicas y cómo viajarían en Marte. Entonces, pues bueno, toda esta parte nos ofrece una ventaja para poder entender cómo se forman las superficies sobre planetas habitables en un futuro. Entonces,
la Tierra ha sido nuestro mayor laboratorio experimental para poder aplicarlo en otros lugares. Entonces, bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que les haya generado un poco de curiosidad acerca de todo lo que tenemos allá afuera. Muchas gracias, Rey. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Andrea Telache nos pregunta si hay sismos en Venus. Sí, bueno, no podemos afirmar definitivamente si hay sismos en Venus o no, porque las sondas que van para allá o que se han lanzado en alguna vez en el pasado, se quedan para estudiar la atmósfera. De hecho, bueno, no se inventó, sino que se aplicó una técnica para estudiar si existían sismos, estudiando la ionosfera. Entonces, la ionosfera es esta partecita de que está arribita de un planeta donde se encuentran pues todas las partículas, todos los electrones. Entonces, de ahí concluyeron que sí podía tener actividad tectónica Venus, pero como tal no se tienen registros sísmicos de Venus. Eso es lo que sería importante mencionar. Hay una nueva misión que probablemente pretenda responder esto y que va a ser lanzada dentro de los próximos 10 años, no se sabe bien la fecha. El nombre de la misión es Da Vinci. Entonces, si te interesa más esa partecita, pues en internet se puede encontrar un montón de información acerca de Da Vinci. Yair Miranda Salgado nos pregunta si hay volcanes en otros planetas. Por ahí creo que ya respondí. Sí, definitivamente hay volcanes en otros planetas. Por ejemplo, en el caso de Marte, que es en el que tenemos el volcán más grande de todo el sistema solar, pero no significa que está activo. Esto quiere decir que no está sacando ahí magma y lava. Entonces, es un volcán extinto. Es decir, como Marte ya se enfrió, pues ya no hay material que tenga la capacidad de subir y poder salir como lo podemos ver aquí en el Popocatépetl, por ejemplo, ¿no? También hay volcanes en las lunas de Júpiter. Por ejemplo, tenemos una luna que se llama Io, y esa luna tiene el volcán, digamos, más potente del sistema solar. Genera expulsiones de material piroclástico que se van incluso hasta el espacio. Entonces, hay una misión que pretende estudiar también esa Io, y la verdad es que podría decir mucho sobre cómo funciona la actividad en otros cuerpos del sistema solar. Entonces, no solo existen en los planetas, sino también en las lunas. Mark Ruiz nos pregunta, si un planeta tiene núcleo, ¿hay sismos? En principio debería haber. ¿Por qué? Porque el que tenga un núcleo significa que tenemos pues una parte central del planeta que tiene mayor temperatura. Entonces, todo esto va a generar procesos convectivos. Si es un planeta rocoso, va a generar procesos convectivos que al final van a terminar moviendo todo el material que está encima de ellos, que es la corteza, y en algún punto van a generar rupturas. Entonces, eso va en principio a generar la sismicidad, gracias a que se tenga un núcleo. Por ejemplo, el caso de la Luna tiene un núcleo, pero pues no está caliente como el de la Tierra, que tiene este material ahí a grandes temperaturas y presiones. Ya está muy fría, pero aún así tiene pequeñísimos procesos que generan que exista sismicidad. Y Santiago, de 6 años, nos pregunta si el volcán Olimpo puede reactivarse. Ok, una pregunta muy buena. No se reactivaría debido a que Marte es un planeta que ya se está enfriando. De hecho, se cree que para allá va la Tierra. Es decir, Marte sería como nuestro futuro. Entender a Marte podría ayudar a entender cómo va a ser la evolución geológica y tectónica aquí en México. Es decir, cómo se van a ir comportando los volcanes aquí en México, perdón, en nuestro planeta, cómo se va a ir comportando, cómo se van a ir moviendo todos estos continentes aquí en nuestro planeta. Entonces, la teoría indica que ya no se podrían reactivar ese tipo de volcanes porque ya se enfrió mucho el núcleo de Marte. Entonces, ya no sale todo este material como lo hace aquí. Aquí en la Tierra, pues todo este material que está bien caliente adentro, como bien lo explicó el doctor, empieza a salir por
por toda la Tierra, porque busca un lugar para salir, porque está bien caliente y va buscando, va buscando lugares fríos hasta que llega a la superficie y en ese momento sale expulsado. Entonces, en Marte es muy difícil que llegara a pasar algo así. Justamente se está estudiando mucho sobre este tema, pero pues ya los estudios indican que no se podría reactivar el Monte Olimpo porque ya es un volcán extinto. Entonces, su nombre lo dice, ¿no? Ok, y una última pregunta. Armenta nos pregunta, ¿con qué sismómetro midieron los sismos en Marte? ¿Con qué sismómetro me dieron los sismos en Marte? Ok, honestamente no tengo el nombre del sismómetro como tal. El experimento se llama 6, por ejemplo, para Marte. Y lo único que sí puedo comentar es que este sismómetro es de largo periodo y también se tiene uno de corto periodo. Entonces, todo esto con la finalidad de poder estudiar tanto la superficie como las estructuras. Es decir, con los cortos periodos poder estudiar todas las vibraciones que existen y con esto también poder estudiar todas las capas que existen o que se pudieran encontrar. Entonces, honestamente, no tengo el nombre del instrumento como tal. Por ejemplo, que en el Servicio Sismológico Nacional se pueden usar los Juanterra, el STS-2, pero no sé honestamente cuál es en cuanto a la parte técnica, el que se envió a Marte. Esperamos que este evento les haya gustado. Pueden ver en pantalla nuestras redes sociales. Si tienen más dudas, pueden escribirnos a nuestro correo de contacto. Pueden consultar la página del Servicio Sismológico Nacional www.ssn.unam.mx y seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube en los canales Sismológico MX. También, en caso de que tengan dudas, pueden preguntarlas en nuestro Twitter de dudas SSN-MX.